Salgo de Moscú en un largo y un poco fatigante viaje. Seguramente los aquí presentes tienen interés por saber cuál es la situación, pero también la prensa internacional ha avisado convenientemente y ha descrito lo que pasa por allá. No sé cómo lo habrá descrito, porque el ciudadano medio de Moscú está muy confundido. Y me imagino que en toda Rusia será lo mismo. Estuve también en San Petersburgo y respiré la misma impresión que en Moscú acerca de la enorme confusión que existe allá. Estuve leyendo las declaraciones de Yeltsin en el sentido, allí en Japón, en el sentido de que se había tratado de una especie de golpe de ciertos sectores y por lo tanto él había enviado las fuerzas de represión. Las interpretaciones son numerosas. Según algunos, Yeltsin pasó por encima de sus poderes, los poderes que la Constitución consagra. Se trata para muchos de la invasión del poder legislativo por el poder ejecutivo. No solo por un decreto liquidó al poder legislativo, sino que también liquidó a la Corte Constitucional, que es distinto a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, acá. Es decir, el Poder Judicial sigue funcionando, pero la Corte Constitucional quedó en estado de suspensión. Esa es la visión que tienen algunos, que al haberse producido ese decreto por parte del presidente, al haber avanzado un poder sobre otro poder, se había roto el juego de la separación de poderes que es típico de las democracias según las conocemos nosotros. Si un poder avanza sobre otro, se rompe el equilibrio de poderes. Ese es el punto de vista y la interpretación de algunos. La interpretación de otros es que en realidad la constitución de todos los poderes hasta el momento no está perfectamente encuadrada, entonces tiene muchos vicios legales en su conformación. Entonces hasta tanto se vaya arreglando la cosa, porque han sido procesos un poco difíciles de llevar adelante, hasta tanto se vaya resolviendo eso, según ellos se producen estas invasiones de unos poderes sobre otros, estas injerencias de unos sobre otros. Y la impresión general que existe allá, me parece, es que si bien el presidente con ese decreto creó ciertas condiciones desfavorables para la democracia, la reacción de algunos congresistas, particularmente Ruzkoy y Yazbulatov, fue totalmente desmesurada, porque hubo una incitación fuerte a la violencia, y en ese caso lo que podría haberse resuelto en términos de discusión ya quedó cortado, quedaron cortadas todas las posibilidades de diálogo. Entonces la población en ese sentido está muy confundida porque ve problemas legales que han surgido de injerencia de unos poderes sobre otros, pero sobre todo está muy disconforme con este asunto de la violencia que se desató después de las incitaciones de Ruzkoy. Esto creo que es el punto de vista común de la gente, según estuve hablando con periodistas, amigos rusos, académicos. Lo más desagradable de todo esto ha sido la pérdida de vidas humanas, un enfrentamiento muy estéril, una cosa muy triste después de la toma de la municipalidad, del municipio de Moscú, después de la toma de el Palacio de Comunicaciones. Pues es algo curioso lo que pasó allí. Allí existe un Palacio de Comunicaciones donde está la principal emisora de TV. Y resulta que también en ese palacio se conectan todas las radioemisoras. De manera que hasta por un accidente podría suceder que si se inutiliza ese edificio, se paraliza toda comunicación, se paraliza la TV, se paralizan las radios. Es muy curioso ese esquema centralizado, que seguramente ahora lo van a revisar. Pero precisamente por esa centralización hubo muchos problemas. Se congestionó eso, se alteró eso y se desarticuló la opinión pública de Rusia. Es más, corría un chiste por ahí y era el que los tanques no llegaban nunca
a la Casa Blanca porque estaban esperando a la CNN. Es decir, había un problema real de que se habían cortado las comunicaciones y no había forma de llegar a toda Rusia y llegar al mundo. Bueno, la situación es esa. El presidente ha lanzado ya la convocatoria de elecciones para el 12 de diciembre, pero claro, la inscripción de candidatos, la inscripción de listas, la inscripción de partidos y de bloques tiene que hacerse en los primeros días de noviembre. Esto es una cosa que no digieren muy bien las fuerzas de la oposición, porque tienen solo un mes para poner todo en marcha, cuando todavía no se sabe qué partidos están proscriptos y los partidos que no están proscriptos en qué condiciones van a poder participar. Es decir, hay unos 100 partidos más o menos que están en juego, y muchos de ellos están integrando bloques más o menos sólidos, pero hay una cantidad muy grande de partidos proscriptos porque han tenido participación directa o indirecta en estos hechos de violencia. Entonces la situación es un poquito confusa también a la hora de articular esos partidos o esos bloques. También el presidente ha reafirmado lo que había dicho antes, lo ha reafirmado en Tokio ayer, en el sentido de que las elecciones presidenciales vendrían 6 meses después, es decir, hacia junio. Así que esto sería en escala, serían las legislativas ahora y en 6 meses más serían las presidenciales. También está discutiéndose si estas legislativas van a ser en todos los niveles o van a ser solo los representantes al Soviet Supremo, y habrá que ver si va a ser solo al Soviet Supremo o a los Soviet locales también y regionales. Todo esto está bastante confuso. Las fuerzas políticas están muy activas. Gorbachev, que no participa directamente de la actividad política, sin embargo a través de su centro de estudios muy prestigioso intelectualmente, muy idóneo en sus análisis, también ha fijado su punto de vista, que es desfavorable a todas las fuerzas que están en juego en este momento, tanto al presidente como a la oposición. Eso es lo poquito que les puedo contar, un poco como un turista que llega de esos lugares. Ustedes tendrán más información porque habrán leído la prensa con más detenimiento que yo. ¿La gente está participando en los partidos políticos? Son unos 100 partidos más o menos y se puede hablar de un promedio de 200 afiliados por partido. Hay un requerimiento, no se puede presentar ningún candidato que no tenga detrás de sí unas 50.000 firmas. De manera que en este momento hay un desorden general, la gente corriendo para buscar firmas, porque con los números que tienen los partidos no basta. Es una desarticulación muy grande. Así que es un poco caótica la cosa. Yo llegué en el momento en que estaban produciéndose esas refriegas que luego comentó tanto la TV, y estaba muy alterada la cosa. Mantuvieron, creo que hasta hoy, han mantenido el estado de sitio, de tal manera, o han suspendido las garantías de libre circulación de las personas y todo aquello. Hay toque de queda desde las 11 de la noche, de manera que también la gente tiene dificultades para congregarse, reunirse en momentos en que se necesita mucha actividad política. Y claro, y están las proscripciones también de muchos partidos. De todas maneras, hay 3 partidos comunistas, por ejemplo. No es cierto que se haya suprimido a todo partido comunista, no, sino que hay 3 partidos en los cuales tal vez se puedan insertar las fuerzas tradicionales. Y después se ha visto mucha presión sobre el ciudadano medio, en el sentido de que se para mucho a la gente, se le piden documentos, ¿sí? Hay una gran cantidad de detenidos que no ha tenido nada que ver con el tema del asalto a estas instituciones, ¿no? Así que es complicada la cosa. ¿La intención del capitalismo? Con dificultades, porque ya hemos visto que siempre prometió radicar capitales, prometió créditos blandos, prometió una cantidad de cosas y eso no se ha visto funcionar muy bien.
Lo que sí, los símbolos del capitalismo en los centros urbanos muy grandes, eso sí se ven. McDonald's, Coca-Cola. Pero bueno, digamos que eso no da mucha fuente de trabajo. Eso no levanta la productividad del país. Así que bueno, no conozco detalles, pero... la gente está muy desorientada, es un gran terremoto el que ocurre y no tiene muy en claro cómo es el esquema, porque al mismo tiempo está observando que en los países líderes del capitalismo se están produciendo problemas importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón. Se ha producido una elevación muy grande de la curva de desempleo, se ha venido abajo la salud y la educación, y por supuesto la corrupción ha salido a flote como consecuencia también de la crisis general de las instituciones y de los partidos. Entonces esas cosas, porque el pueblo ruso es muy informado y es muy lector, y siempre anda mirando lo que pasa alrededor. Entonces esas cosas que pasan en ese modelo, que ellos podrían tal vez aceptar, los tiene también bastante preocupados. Pues salir de una situación de centralismo y todo aquello, y arribar a otra situación de capitalismo crudo, que viene además acompañada de muchos problemas, es una cosa difícil. Entonces la gente duda mucho, vacila. Lo que no quiere la gente, por supuesto, es la imposición de esquemas que ya han pasado a la historia. Eso de ninguna manera. Pero en cuanto a las formas que van a surgir, hay bastante desorientación. Sí. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo además desde una visión muy alejada, ¿no es cierto? ¿No? Seguramente alguien que esté insertado en esa sociedad y es conocedor, diría cosas diferentes a las que puedo observar un turista, entre comillas. ¿Qué grado de desarrollo tiene el humanismo ahí? Bueno, precisamente yo llegué porque se celebró en Moscú el 4 y el 5, y posteriormente el 6 y el 7, se celebró en primer término la Internacional Humanista. Y en la segunda parte, como les digo, se celebró el Foro Humanista Internacional. La Internacional Humanista, la primera internacional se había realizado hace ya algo de 6 años, en Firenze, la cuna del humanismo histórico. Y ahora se ha realizado la segunda internacional en Moscú. Bueno, esta internacional congregó a representantes de 26 países. La situación estaba muy complicada y mucha gente canceló sus viajes para asistir. De todas maneras, llegó gente de otros países y algunos partidos, por ejemplo, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial pidió ser incluida, también el Partido Revolucionario Egipcio, es decir, partidos que en principio no han nacido con el humanismo, pero que han leído sus estatutos, sus declaraciones, etcétera, pidieron su inclusión. Allí también existía el Partido Humanista de Ucrania, el de Moscú y el de San Petersburgo, que no surgió como producto del trabajo de nuestros humanistas, sino que un poco espontáneamente había surgido y pidió también la inscripción a la Internacional Humanista. Así que fue una internacional muy buena porque fue auspiciada por muchas otras fuerzas políticas de Rusia que fueron en calidad de observadoras, pero crearon un ambiente muy favorable. La segunda parte, porque una internacional política es política, la segunda parte, que es el foro en el que estuvimos también, fue un foro muy interesante porque fue de tipo cultural amplio, y ahí sí participó mucha gente, no solo de corrientes políticas, sino de corrientes culturales. Este foro cultural fue auspiciado por el gobierno de Moscú. El intendente no pudo asistir porque estaba herido en la toma del municipio, pero fue el reemplazo de él. Y nada, hizo la apertura. Y también se vieron representantes, por supuesto, de la Academia de Ciencias, una cantidad de académicos que acompaña el pensamiento del humanismo, y también tendencias muy opuestas a las que
hoy están en el gobierno, que es el caso de Frolov, pero que culturalmente es muy próximo al humanismo, porque él dirige una institución que se llama el Instituto del Hombre. Este Instituto del Hombre tiene algunas diferencias con el gobierno actual de Yeltsin. No obstante, él estuvo ahí, participó, dio su mensaje también la gente del municipio de Moscú, algunos representantes de otras fuerzas, un representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, un representante de fuerzas culturales de orientación budista, de manera que fue polifacético, muy incluyente, y no se hizo distinción con nadie, porque ahí se proclamaron las dos únicas limitaciones que impone el humanismo, que es: nos oponemos a que participe, en primer término, todo aquel que propicia la violencia como método de lucha, y segundo, todo aquel que propicia la discriminación. No existiendo otra limitación que esa, por supuesto todo el mundo puede participar, y así fue, una cosa polifacética y muy interesante. Hablando del motivo de su viaje y la inscripción del Castillo Quieto, nos interesa conocer cuándo y cómo se produce el acercamiento de la academia a su obra y sus ideas, cuándo el análisis de la misma y los méritos que encuentra en ella para hacerlo acreedor de la distinción académica que ha sido usted. Y la otra pregunta es, ante el proceso que usted acaba de señalar, ¿en qué condición queda ese patrimonio que significa la academia, la ex Academia Científica de Ciencias de la URSS, si queda reducida al Estado ruso o sus beneficios, este patrimonio pertenece a toda la sociedad? La primera parte de su pregunta se podría resumir, mi respuesta se podría resumir más o menos en estos términos. El acercamiento es contemporáneo al surgimiento de la perestroika. Nosotros ya vimos en los primeros planteamientos de Gorbachov una cantidad de principios que él sustentaba, y entonces el contacto fue muy rápido y muy inmediato. Otro contacto, aparte de Gorbachov, que todavía no había fundado su instituto, porque esto se produce recién en 1992, y el desenvolvimiento de la perestroika comienza en 1985. Así que estos primeros contactos con gente próxima a Gorbachov se hacen casi contemporáneamente al nacimiento de la perestroika, no al surgimiento del instituto. Y por otra parte, se toma contacto con el Instituto del Hombre de Iván Frolov, un estudioso muy importante, pero que encara el estudio del hombre interdisciplinariamente. No es que él ponga una determinada idea y desde ahí desarrolle sus estudios, sino que lo encara interdisciplinariamente. En ese sentido, el Instituto del Hombre, que había nacido, por supuesto, en el régimen anterior, y que sigue trabajando, comienza a diferenciarse un poco en la práctica de la perestroika, porque coincide que el director de ese instituto, Frolov, es al mismo tiempo director de Izvestia, en un momento dado, y luego director de agencias importantes, y de Pravda, finalmente. Cuando el golpe de junio, Pravda no se pronuncia a favor del gobierno constituido, es decir, de Gorbachov, sino que pasa un tiempo de silencio informativo, un poquito como lo que pasa ahora, y entonces se produce un distanciamiento importante de Frolov con los pensadores, más que con los políticos, con los pensadores de la perestroika. Pero en definitiva que nosotros iniciamos este acercamiento simultáneamente al surgimiento de la perestroika, por una parte, y por otra parte lo iniciamos un poco después con institutos que estaban preocupados por el tema del estudio del hombre. Ese es el caso del instituto de Iván Frolov. El contacto continúa, hay mucho intercambio de material, se hace llegar mucho material, se recibe material de ellos, y en este diálogo, al principio epistolar, por cartas también, se va estableciendo una especie de lazo,
y comienzan a hacerse algunas tesis sobre nuestros trabajos en torno al humanismo. Estas tesis se publican a través de las revistas, por ejemplo, a través de la revista de América Latina. Comentarios, tesis y estudios. Y ya muy posteriormente se publican todos nuestros libros en idioma ruso. No obstante las dificultades que hay de conseguir papel, en fin, esas cosas que suceden en esta coyuntura, se publican todos los materiales. Entiendo que las traducciones están muy bien hechas, porque hay especialistas de la academia que son expertos en todo esto, y entonces comienza también la difusión ya de libros y el contacto personal. Así es que me invitan el año pasado a Moscú, hablo con la gente de allá, pero mucho tiempo antes ya había muchos amigos nuestros de Argentina, de Chile y de países europeos que iban y venían para ponerse en contacto con esta gente. También a muchos académicos se los invita al occidente, a Francia, a España. También han llegado a Chile y Argentina, el año pasado estuvieron acá, en una comisión que encabezaban 2 académicos y el director de la Academia Militar, que es un general, pero que estudia los temas referidos al ser humano dentro de las Fuerzas Armadas. Estuvieron aquí, estuvieron en relación con nuestros amigos y dieron su pensamiento, dieron sus conferencias, y esta relación continuó. Así que el 21 de septiembre, próximo pasado, al parecer se reunió la gente de la academia, de distintos institutos de la academia, y parece que estuvieron de acuerdo ante la presentación de una moción en otorgarme ese doctorado honoris causa en ciencias sociales por los trabajos realizados en la difusión, el estudio del humanismo, y por los trabajos teóricos de sustentación de tales teorías. Tal es un libro muy preciso que se llama Contribuciones al Pensamiento. Así que, bueno, ese es un pequeño acto, por eso yo no lo coloqué a la altura de la internacional ni del foro, pero efectivamente hubo un acto en la academia con los directores de los distintos institutos de filosofía, de ciencias sociales, de administración, y con la dirección del vicedirector de la Academia de Ciencias de Rusia, que bueno, hizo su apertura, dio su explicación, y allí también estuvo presente el embajador argentino en Moscú, que también dio su punto de vista, y bueno, estuvimos celebrando esa cosa. Yo aproveché la oportunidad para defender una determinada tesis sobre el diálogo, y en esa tesis, bueno, también se insinúa los viejos trabajos que venimos haciendo entre rusos y humanistas de distintos lugares a través de distintas formas del diálogo. Esa es una parte de su pregunta. En cuanto al papel y el futuro de la academia, esa es la segunda parte que quisiera responderle, según me parece. Está ocurriendo con la academia algo grave, como está ocurriendo con los institutos universitarios, porque no cuentan con presupuesto. Se está recortando el presupuesto de tal manera que, aunque los institutos académicos estén conectados al Estado ruso, se están viendo en la necesidad de privatizar sectores. Es decir, por un lado tienen problemas de personal y por otro lado tienen problemas de infraestructura. Instalaciones muy grandes, muy lindas, muy bien hechas, están siendo divididas esas instalaciones y están siendo privatizadas para, con esos alquileres, aunque sea, poder sustentar estos trabajos. Hay una discusión dentro de la academia en el sentido de que, bueno, ¿a quién se les alquila determinadas parcelas, las más innecesarias? ¿A quién se les alquila esas parcelas que no ponga en peligro el desarrollo de la investigación y el desarrollo de la libertad de conciencia y de investigación? Ese es el aspecto material de la infraestructura que cuenta mucho y está en problemas. Otro problema muy serio es que hay dificultades para la impresión de materiales, para la edición. Afortunadamente, institutos tales como el de América Latina cuentan con su imprenta propia, cuentan con, en fin,
una cantidad de elementos, pero otros no cuentan con imprenta, no cuentan con papel, hay dificultades para conseguirlo, así que hay dificultades de todo tipo. Pero eso, me parece a mí, sería lo menor, de todas maneras. Lo más grave es que al hacerse esos recortes de presupuesto tan grandes para los institutos y para la universidad, están quedando académicos desplazados. Esto es muy serio porque hay una concentración de materia gris importante y es muy triste que no puedan aplicar toda su energía a los trabajos que ellos dominan. Así que se está produciendo desocupación en el campo del pensamiento científico y eso es serio. Eso es serio. Mi pregunta es cómo se entiende, siendo usted el único argentino que recibió el doctorado honoris causa de la academia, que acá en Buenos Aires no haya tenido la repercusión que esperaba. Esto es frecuente, es muy frecuente. Nosotros venimos trabajando en Argentina desde hace mucho tiempo. Al principio más bien éramos blanco de ataque y hoy hay alrededor nuestro más bien un manto de silencio. Pero bueno, es una cosa anecdótica que no hace al desarrollo de nuestro pensamiento. Es más, ahora con los académicos hemos formado una comisión ejecutiva del Centro Mundial de Estudios Humanistas, cuyo objetivo es la mundialización del pensamiento humanista. Porque acá hay algunas dificultades. El humanismo, ustedes saben, surge históricamente en Occidente, con ese nombre de humanismo, ¿no es cierto? Es el que da lugar al Renacimiento y todo aquello. Después tiene muchos avatares, mucho proceso. Y entonces se supone que el humanismo, al ser reconocido como surgido de Occidente, con el nombre de humanismo y todo aquello, tiene ciertas dificultades para llegar a otras culturas que no sean las occidentales. Nosotros con los académicos nos hemos puesto de acuerdo en estudiar muy profundamente las raíces del humanismo en distintas culturas, porque sabemos, ciertamente, que tanto en la cultura judía como en la cultura árabe, como en la cultura japonesa, como en la cultura china, hay espléndidos exponentes de lo que nosotros llamamos pensamiento y acción humanista, y que desafortunadamente no se los ha conocido como humanistas, sino como gente ilustre de aquellos tiempos o como gente que luchó contra formas de opresión. De manera que esos estudios teóricos ahora comienzan a hacerse, y la primera comunicación que vamos a tener es dentro de una semana, a ver cómo terminamos de ensamblar esto, porque fue un poco rápido. Pero sí, se ha formado una comisión ejecutiva de 4 académicos con sede en Moscú, trabajando en la academia, y ahí, en esa sede, en esa concentración, vamos a hacer el Centro de Estudios Humanistas Mundiales. Y esperamos lograr incorporar a académicos de otras culturas. Rusia ha sido muy activa, en el régimen pasado fue muy activa, también en la conexión con otras culturas. Y los académicos trabajaron en contacto con muchos académicos de otras culturas. Así que probablemente estos académicos de allá estén invitando a estudiosos chinos, estudiosos japoneses, estudiosos del mundo árabe, a que participen, y creo que les va a interesar, participen aportando material donde se descubre ciertamente en sus raíces culturales la existencia del humanismo también, así como ha existido en Occidente. ¿Cómo explica el hecho de que en diferentes partes del mundo, a pesar de diferencias económicas, diferencias sociales, diferentes condiciones, la gente de todos modos ante determinadas situaciones dan la misma respuesta? Yo podría responder con las palabras con las que respondió Gorbachov aquí mismo en Argentina, según las cuales se está configurando una civilización planetaria mundial. Los códigos culturales que antes eran tan aislados ahora se están imbricando mutuamente. Un reloj japonés, un pantalón filipino, cantidad de elementos culturales
en el lenguaje, en la vestimenta, en el modo de vida, en las formas económicas. Es la relación ya muy veloz por medio de las comunicaciones veloces y del desplazamiento de personas y de bienes. Es una estrecha relación que se va formando en todo el mundo, y entonces, claro, en este mundo tan globalizado, hoy ya lo que ocurre en un punto se siente también en otros puntos. ¿Y qué sucede? Que hay ciertos problemas básicos en esta cultura que se mundializa, ciertos problemas básicos en todas partes del mundo que empiezan a ser comunes. Y lógicamente, existiendo estos problemas comunes, también notamos que puede haber una respuesta común. Y nosotros creemos que esa respuesta a los problemas comunes es el humanismo. Aun cuando el humanismo no pueda tener respuestas puntuales en determinados aspectos muy precisos, sí cree tener un enfoque global para dar respuesta global a los problemas que existen en todas partes del mundo. Este problema de la desocupación es mundial, no es de un punto. Este problema del decaimiento de la educación y de la salud es mundial, no es de un solo punto. Estas corrupciones que se ven en las cúpulas políticas, en las cúpulas empresariales, es mundial, no es de un solo punto. Así que se están produciendo ciertos fenómenos ante los cuales el humanismo, en principio, trata de comprender y bueno, en la medida de sus fuerzas, de actuar. Que incluso en este momento el humanismo es una discusión entre intelectuales, o está tomando características más populares como ha tenido en otros países. Bueno, siendo sinceros, es una discusión entre intelectuales. Que no es solo lo que quisiéramos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros quisiéramos que lo que comienza en las cátedras y en los círculos especializados termine en la plaza pública. No sabemos si llegaremos a eso, es posible, pero de momento es más bien una discusión de filósofos, de sociólogos y todo esto. Pero es una discusión, me parece, sumamente constructiva. He visto una flexibilidad que no he visto en Occidente, no obstante aquello de que había una suerte de pensamiento estereotipado, impuesto. Yo creo que los centros de estudio y las academias siempre han tenido mucha libertad de pensamiento, aún en las épocas difíciles de la Rusia soviética. Siempre ha habido una gran libertad de pensamiento y de investigación. Y por eso es que hay tanta discusión, pero es muy interesante y muy profunda. Así que ojalá esto vaya hacia otras capas sociales. Ojalá. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes la presencia. Les ruego me disculpen porque vengo de ese viaje que les cuento, y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias.